permite que ambos sistemas logren comunicarse digamos, con un servicio intermedio, ¿sí? Que ese es el que se encarga de interpretar bajo una estructura, interpretar la solicitud de una de las aplicaciones y trasladar digamos, esa petición mediante un proceso a otra de las aplicaciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipos de web service existen? Vamos a mencionar SOAP como primer tipo de web service y los web services RESTful. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poco más en la definición de cada uno. Bien, SOAP, bueno, como bien dice la palabra, significa protocolo de simple acceso a objetos. ¿Sí? Es un web service bastante utilizado, digamos, a nivel empresarial. Eh, Tiene mucho peso, digamos, en el principio de los web services, mucho antes de REST. Se utilizaba bastante SOAP, ¿sí? Hoy por hoy quizás está ganando o tiene mucho más terreno, digamos, con el tema de la conectividad de los dispositivos. Eh, Tiene mucho más utilización los servicios REST, ¿sí? Pero SOAP también muy utilizado por parte de las empresas y hay muchos servicios que son utilizados o que se utilizan los web services SOAP, ¿sí? Están basados en XML, ¿sí? Por lo tanto, para acceder a la aplicación, bueno, ingresa, apunta a una URI, que es donde se encuentra el web service, y después termina, por medio de un post, termina invocando al servicio. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los componentes de los web services? Dentro de, Dentro de esos componentes tenemos tres componentes que son los básicos. Digamos, primero este es el protocolo, ¿sí? Que es el SOAP, que es el que se encarga de trasladar o llevar a cabo la comunicación entre el cliente y el servidor. Y lo hace por medio de XML. ¿Sí? De esa manera controla la petición, ¿sí? Por medio de un XML y de la misma manera, una vez que se resuelve, termina enviando la respuesta en XML. ¿Sí? Eh, Existe el WSDL, que es un archivo que tiene la definición del servicio. ¿Sí? El WSDL se indica cuáles son las variables o los datos que van a manejarse dentro de ese servicio, eh, cuál es el tipo de datos que se van a estar manejando, eh, y si son, bueno, si son requeridos o no, ¿sí? Y cuál va a ser la respuesta, ¿sí? Cuál va a ser la estructura, digamos, de la petición y cuál va a ser la estructura de la respuesta. ¿Sí? Eh, Tenemos como intermediario el UDDI, ¿sí? Que es el que se encarga de publicar este servicio, ¿sí? Y va a estar conectando después el cliente para poder hacer la búsqueda del WSD que es necesario sí o sí para obtener las definiciones de ese servicio, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco cómo funciona. Bien. ¿Cómo funciona un web service? Tenemos inicialmente, en el paso 1, el proveedor, si el servidor es el que genera el WSDL, ¿sí? El servidor no envía, se desarrolla el web service, ¿sí? Se genera ese WSDL para indicar cómo se va a consumir o utilizar ese servicio, ¿sí? Registra en el UDDI, ¿sí? Y se mantiene disponible, ¿sí? Entonces, después el cliente lo que termina realizando es haciendo la búsqueda, ¿sí? Porque necesita utilizar un servicio, por ejemplo, no sé, buscar los usuarios, ¿sí? O buscar, vamos a poner un ejemplo que después vamos a dar, buscar facturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso necesitas saber, bueno, yo necesito obtener las facturas por medio del web service, ¿de qué forma tengo que comunicarme con el web service? Bien, para saber qué información necesita el WSDL. Como decíamos anteriormente, el WSDL es el que tiene
las definiciones, ¿sí?, de los atributos que necesita esta petición. Entonces, lo primero que va a ir a buscar es el WSDL, ¿sí?, esas definiciones. Una vez que obtiene el WSDL, tiene el tercer paso, envía el request, ¿sí?, y lo recibe el servidor, ¿sí? El servidor, cuando recibe ese request, lo que termina haciendo es ejecuta un proceso dentro de ese servidor o en otro servidor, ¿sí? Sabe, digamos, qué función tiene que ejecutar, ¿sí? Y esa respuesta que termina dando ese proceso lo termina devolviendo como respuesta en XML. ¿Sí? De esa manera, bueno, la aplicación cliente obtiene ese XML como respuesta con todos los datos necesarios y en todo caso, bueno, lo necesario como para mostrar esto por pantalla, eh, renderizar una vista, una plantilla, etc. Disculpe, ¿Sí? ¿es parecido a una petición AJAX de un JSON? Es parecido, ¿sí? Es similar. Es similar. Ahora, Sí. después vamos a ver ejemplos reales. Así vemos la diferencia. Bien, ¿cuáles son las ventajas de los servicios SOA? Tienen un módulo de seguridad, ¿sí?, que maneja la integridad, confidencialidad y autenticación de los servicios, de los mensajes que se están llevando a cabo entre el request y el response a el servidor. Se pueden manejar lenguajes y plataformas independientes de cada una de las aplicaciones. Dicho permite comunicar una aplicación escrita en PHP, por ejemplo, con una aplicación en .NET, ¿sí? Lo que van a manejar ellos en común van a ser, la petición va a ser en XML y la respuesta va a ser en XML. Por lo tanto, PHP lo que va a hacer es, va a encargarse de escribir ese XML, enviárselo a .NET. .NET en todo caso leerá ese XML, hará el proceso que necesita y lo terminará respondiendo un XML también, que luego lo va a interpretar PHP, ¿sí?, como respuesta. Esto puede funcionar en cualquier sistema operativo también, puede funcionar con servidores Linux, servidores Unix, servidores Windows también, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, los XML son estructuras muy, muy amplias, ¿sí?, dependiendo de cuál sea el servicio. Un XML tiene varias restricciones, es un estándar bastante amplio y según las definiciones que se han realizado, la estructura se puede volver muy grande, muy extensa, ¿sí? Entonces, el archivo, digamos, de respuesta, el XML de respuesta, puede ser bastante pesado, ¿sí? Y también es bastante extenso a la hora de elaborarlo. Por eso pueden ser muy lentas, no sé si muy lentas, pero sí mucho más lentas que otra opción que es la de REST, ¿sí? Que después vamos a ver bien cómo es la estructura del REST. Por eso una de las ventajas sería que la estructura de XML es más lenta que la estructura de un JSON, ¿sí? Bien, depende sí o sí de un WSDL, ¿sí? O sea, necesitas saber cuáles son las definiciones de ese servicio. Si no tenés la definición del servicio, no lo puedes consumir, ¿sí? Es muy difícil porque necesitas saber el nombre de la función a la que vas a invocar, cuáles son las funciones que están disponibles, qué tipo de parámetros necesita, cuáles son las descripciones de esos parámetros, ¿sí?, tipo de valores, bueno, y cómo armar ese XML en sí, cuál es la estructura del XML que yo tengo que enviar como petición, ¿sí?, y cuál también es la respuesta que voy a recibir. Bien, REST. REST es el otro tipo de servicios web, ¿sí?, transferencia de estado representacional en español. Esto, a diferencia de eso,
es un modelo arquitectónico, ¿sí? No es SOAP, sí es un protocolo en este caso. Así que en eso se diferencian bastante. RESTful son los servicios, ¿sí? Que siguen los principios REST, ¿sí? Ahora lo vamos a... pero eso sería la diferencia, digamos, entre los dos términos, entre REST y RESTful, ¿sí? ¿Qué es RESTful? Bueno, RESTful son los servicios, ¿sí? Eh, bueno, ahora vamos a ver el tema de las peticiones, de cómo la aplicación se comunica y qué es lo que termina devolviendo. ¿Sí? En este caso, bueno, hay varios tipos de resultados que pueden ser POX, bueno, RCS o JSON. ¿Sí? Estos son como tipos de respuestas que puede tener. Bien, ¿cuáles son las características de RESTful? De un web service RESTful. ¿Sí? Todo es un recurso para las APIs. ¿Sí? Eh, Cualquier tipo de recurso puede ser accesible y puede ser de digamos, cualquier tipo de documento, ¿sí? Está representado como bien dice, por diferentes formatos, ¿sí? Puede ser un XML, puede ser un HTML, una imagen, ¿sí? Un identificador único, ¿sí? Se puede acceder por medio de la URI, ¿sí? O sea, la URI termina siendo la ubicación específica de ese recurso, ¿sí? Dónde se encuentra. Eh, la forma de acceder a esos recursos es por los métodos HTTP, ¿sí? Yo puedo utilizar los métodos estándar, que son get, post, put, delete, bueno, y todos los demás, ¿sí? Esos son básicamente los que más se utilizan para poder obtener los datos de un recurso, generar un nuevo recurso, modificar, eliminarlo, ¿sí? Después un mismo recurso puede tener varias representaciones, ¿sí? Esto significa que según la petición que yo esté realizando y de- el tipo de recurso que estoy solicitando, ¿sí? La forma en la que lo estoy solicitando, se puede representar por un XML o se puede representar por un JSON, ¿sí? En esto, por ejemplo. Eh, por lo tanto, depende de la petición que yo haga, el mismo recurso puede estar representado como dos documentos diferentes, pero físicamente el documento es uno solo, ¿sí? Solamente cambia o puede variar, según la petición, el tipo de representación que va a tener este recurso, ¿sí? Y la última característica son las comunicaciones sin estado, ¿sí? Que se conocen como stateless. Cada petición es independiente de la siguiente petición. ¿Qué significa esto? Que eh, el servidor que contiene la API no necesita mantener una sesión, por ejemplo. No sabe que yo estoy haciendo una petición y si después necesito hacer otra petición siguiente a esa, para el servidor son dos peticiones completamente diferentes, digamos, no mantiene una relación entre una y otra. Por ejemplo, si yo necesito acceder a un recurso y este recurso eh, necesita de validar que yo tenga acceso a ese recurso, ¿sí? Entonces le tengo que pasar un usuario y contraseña, le tengo que pasar un token o lo que fuese para que verifique si yo tengo acceso a ese recurso. Eh, Eso en un llamado, una petición, lo va a poder validar. Ahora, a la siguiente petición no sabe qué es. Por lo tanto, le tengo que volver a enviar esos datos, ¿sí? Para que pueda verificar nuevamente de que soy el mismo usuario, ¿sí? Entonces, el servidor en sí mantiene una sesión que recuerda quién soy yo porque lo mantiene en memoria, entonces con eso puede saber si le estoy haciendo la misma petición, si tengo acceso o no tengo acceso porque tiene los datos guardados. No, cada una de las peticiones son independientes. Entonces, si necesito acceder a un recurso y le tengo que enviar eh, mis datos para autenticarme, se lo voy a tener que mandar en cada una de las peticiones que haga con el servidor, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona un web service RESTful? En este caso, cualquiera de estas dos aplicaciones clientes
en este caso hay una web y hay una mobile, ¿sí? Hace las peticiones por medio de un request HTTP, ¿sí? Esto es alguno de los que estuvimos viendo recién, GET, POST, PUT, etc. ¿Sí? Por medio de uno de esos métodos HTTP se termina comunicando con el servidor, ¿sí? Con la API en realidad, y esta, bueno, se encarga de comunicarse con los otros servicios, puede comunicarse con otro servidor, con otro servicio API, eh, o directamente con una aplicación que se encuentra dentro del servidor que tenga también la conexión a la base de datos, ¿sí? Termina obteniendo todos esos datos y luego me devuelve como respuesta, según lo que la petición que yo le realicé, me devuelve un formato JSON o XML, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las ventajas? Que es bastante rápido, debido a que no tiene una acción, a diferencia del XML, que sí tiene una estructura mucho más grande, ¿sí? Todo lo contrario, tiene una estructura mucho más liviana, mucho más pequeña en realidad. Ya de por sí los campos no son nodos, no tienen que repetirse al principio, al final, definir, digamos, como si fuera una etiqueta HTML, ¿sí? Que tenés que poder encasillar el contenido dentro de esas dos etiquetas. En este caso no es una estructura de clave de valor que ahora vamos a ver. Por lo tanto es mucho más rápida, ¿sí? Lo mismo que en SWAP, el lenguaje soporta lenguajes y plataformas independientes. No es necesario que ni el servidor ni la aplicación estén escritos en el mismo lenguaje, ¿sí? Y después me permite elaborar respuestas en diferentes formatos como pueden ser HTML, XML y JSON, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Bueno, la URI, ¿sí? Que es la ubicación del recurso, permite solamente manejar un recurso, ¿sí? O sea, yo podría manipular un recurso por cada uno de las URIs, ¿sí? Es decir, yo estoy manejando usuarios, por ejemplo, ¿no? Y necesito obtener, no sé, todas las facturas de ese usuario, tendría que hacer dos peticiones, ¿sí? Digamos, esto si yo quiero seguir los principios REST, ¿sí? Yo podría generar otra URL, pero bueno, ya dejaría de respetar esos principios, ¿sí? Entonces, esto me lleva a estar encadenando, hacer varias peticiones al servidor de la API REST, ¿sí? Esto, ¿dónde tengo el mayor problema? Sobre todo en las aplicaciones mobile, ¿sí? Que es donde quizás el recurso de conexión es mucho más limitado que en una conexión de banda ancha, ¿sí? Entonces, las aplicaciones mobile tratan de hacer la menor cantidad de llamadas o peticiones al servidor para no consumir tantos datos, ¿sí? Bien, no recibimos solamente la información que necesitamos, ¿sí? Esto quiere decir de que, por ejemplo, si yo necesito obtener un dato específico de un recurso, no sé, la fecha de nacimiento de un usuario, sí o sí me tengo que traer todos los datos del usuario, ¿sí? No es que puedo seleccionar eh, los datos específicos que necesito, ¿sí? Y así lo mismo, si necesito determinados datos de diferentes recursos, de todos ellos voy a tener que traer sí o sí toda la estructura, ¿sí? No puedo seleccionar esos datos que necesito. Esto cambia un poco con GraphQL, que es otra tecnología también que está desarrollada por Facebook, donde vos tenés una estructura muy similar a la de la API, solamente que ahí vos podés armar las queries, que son para hacer las peticiones que se pueden hacer, podés armar esas queries en la petición y en todo caso traes toda la información que vos necesitas, ¿sí? No tener información redundante. Y también puedes manejar varios objetos dentro de una misma petición, ¿sí? Eso no está acá, pero no importa, se los doy como información, digamos, de otra tecnología existente que sí soluciona esta desventaja que tiene la API REST. Bueno, ahora lo que vamos a ver son algunos ejemplos
A ver, acá tenemos, por ejemplo, esta es una herramienta que se llama SwapUI, ¿sí? Sirve como para poder hacer peticiones de tipo swap. También soporta REST, como verán acá. Eh, pero bueno, lo que les quiero mostrar acá básicamente es cómo es la estructura, ¿sí? Cómo funciona esto. Desde acá yo sí o sí tengo que tener, tengo dos servicios, ¿sí? Uno es, por ejemplo, obtener un listado de facturas, que es este, perdón, este, y otro es el obtener una factura específica, ¿sí? Una factura digital, ¿sí? Para eso yo necesito tener ese WSL que les mencionaba al principio para poder saber cómo consumir ese servicio, ¿sí? Desde acá, esto es un WSDL, ¿sí? Es un XML que contiene toda la información necesaria, lo que es el request. No es el request igual, el request está creo que por más acá abajo, acá está. Toda la información necesaria para realizar el request, ¿sí? Acá me indica, bueno, cuáles son los campos, me indica el nombre de los campos, me indica el tipo de valor que tienen que ir dentro de los campos. Eh, y de qué manera se los tengo que enviar, ¿sí? Cuál es la estructura del XML que tengo que armar como para poder enviarle la petición. Y después tengo también la respuesta que voy a obtener, ¿sí? Que vendría a ser esta, ¿sí? Que es el response. Y ahí me indica todo lo que voy a recibir, ¿sí? Voy a recibir un elemento que va a ser el número de documento, voy a recibir el nombre y después voy a recibir facturas. Pero dentro de este elemento de facturas voy a obtener varias facturas, ¿sí? Entonces, adentro me agrega todos todos los atributos que va a tener el elemento factura, cada factura, ¿sí? Va a tener una fecha de factura, número de factura, un importe de pago y una fecha de vencimiento, ¿sí? Sí, estoy conectado. Bueno, al querer consumir el servicio, ¿sí? Yo lo que termino enviando con este programa es este XML, ¿sí? Esto cuando uno escribe la aplicación, termina escribiendo este XML que va a terminar pegándole hasta URL, hasta URI en realidad, y le va a estar enviando este XML, ¿sí? Como petición. Y después, como respuesta, el servidor me devuelve todo esto, ¿sí? Como verán, ya acá tengo cada una de las facturas que están etiquetadas, ¿sí? Con factura. Y después tengo la fecha de factura, como verán, empieza y termina, ¿sí? Tengo una etiqueta de principio y una etiqueta de fin, ¿sí? Por la fecha de factura, la clase de factura, el número de factura, etc. Bueno, cuando tenés muchos datos, como en este caso, por ejemplo, el XML se vuelve inmenso, ¿sí? Es muy grande. Entonces se vuelve más pesado, por lo tanto, en una conexión por ahí un poco más limitada, como la de un teléfono, esto es muy pesado, termina siendo muy pesado. Bueno, este es un ejemplo de una petición y una respuesta swap, ¿sí? Acá tenemos otro que nada, le va a pedir una factura en particular, agarra un número de documento, ¿sí? Que puede ser se coloca este número en esta petición, que es la que va a terminar obteniendo un PDF, y acá finalmente me devuelve el PDF, ¿sí? Todo este valor es el documento, ¿sí? En base 64. Bueno, ese vendría a ser el ejemplo de SOAP. Ahora les voy a mostrar un ejemplo en una API REST, ¿sí? Bueno, una API REST es otro programa que se llama Insomnia, si es otro software. Dentro de una API REST yo lo que tengo que indicarle es dónde se encuentra el recurso, ¿sí? En este caso es de forma local y está llamando al recurso de usuarios, ¿sí? Ahora yo estoy realizando un get en este caso. Recuerden que los SOAP siempre hacemos un post porque lo que estamos enviando es siempre un documento, ¿sí? Un documento XML, le estamos enviando al servidor para que el servidor nos devuelva otro documento XML. Sin esa estructura, el SOAP no funciona, ¿sí?
En cambio, en este caso, yo por ejemplo con un SimGet, lo que estoy haciendo es, ya por medio del método, con el nombre del recurso, el servidor del API REST ya sabe lo que estoy solicitando. Si en este caso, por este método, este recurso, me va a tirar o me va a devolver un listado de usuarios. ¿Sí? Sí, imaginémonos que esto está igual en desarrollo. ¿Sí? Si yo acá le pusiese un 1, en ese caso me devolvería o me tendría que devolver solamente la información del usuario 1. ¿Sí? Porque sabe que se lo estoy mandando por GET. Si yo le pusiese un post, en este caso, yo le tendría que enviar la estructura porque estoy tratando de hacer un nuevo usuario. ¿Sí? Entonces, acá le tendría que estar enviando una estructura en formato JSON, ¿sí? La tendría que escribir en ese caso y se la tendría que enviar, ¿sí? A ver, bueno, como la estructura de los JSON son mucho más simple, ¿sí? Es una estructura eh, de, de tipo clave-valor, ¿sí? Tengo el nombre del atributo y tengo el valor del atributo, ¿sí? Entonces, a ver si... ¿Sí? Tengo el nombre del atributo, por ejemplo, el nombre de usuario, el email y el password. ¿Sí? Con esto yo me puedo registrar, por ejemplo, como usuario. ¿Sí? Y esta es la ubicación de ¿sí? En este caso me doy el código HTTP 201, que significa que se generó el usuario correctamente. ¿Sí? Dentro de login, por ejemplo, si yo quiero hacer un login de un usuario, yo tengo un nombre del usuario y una password, ¿no? En este caso, estoy yendo con el recurso de user, ¿sí? Y esta acción que es la del login, ¿sí? Pero estoy yendo con un post. Entonces, lo que termina haciendo es, bueno, verificando que esa clave exista, que el usuario exista, perdón, que la clave coincida. Y en base a eso lo que hace es devolverme un token, ¿sí? Con ese token eh, lo que hago es acceder a la aplicación, ¿sí? Bueno, estos son ejemplos básicos de lo que es una API, de lo que es un servicio SOAP. ¿Sí? Las curiosidades, a ver, digamos, a la hora de seleccionar o elegir qué tipo de, de web service voy a elaborar, tengo que seleccionar para, ya sea para un trabajo, el que están haciendo ustedes, por ejemplo, si es que necesitan, va a ser una aplicación o diferentes aplicaciones que se comuniquen con un servidor, bueno, o para su trabajo, ¿sí? Si necesitan hacer un web service de tipos con el protocolo SOAP o una API REST, o simplemente una API REST, eso va a depender en realidad de factores, ¿sí? La realidad es que anteriormente se utilizaba bastante el protocolo SOAP para los web services y ahora con, digamos, a la vez mayor cantidad de dispositivos que se conectan a la red, eh, diferentes aplicaciones que se conectan a un mismo servidor, el tema del consumo, el ancho de banda, los recursos, la cantidad de usuarios consumiendo un mismo recurso, se tiene muy en cuenta y la realidad es que la mayoría de los servicios ahora están siendo de tipo REST, ¿sí? Así que seguramente la mayoría de las aplicaciones se comunican más con este servicio. También está GraphQL, como les decía hace un rato, que también se está empezando a utilizar, o en realidad hace bastante ya que se está utilizando para comunicaciones, digamos, entre diferentes aplicaciones, ¿sí? Así que bueno. Eso fue un pantallazo, ¿sí? De lo que serían los servicios web. No sé si tienen alguna duda o consultar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una consulta. Cuando se habla de API, sobre Leandro, Leandro. Leandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo una consulta. Sí. Cuando se habla de APIs y web service, ¿es habla de lo mismo? Siempre que yo me refiero a un web service, me refiero a una API. Claro, siempre que vayas a referir un servicio, en realidad no sabes bien si ese servicio, digamos, cuál es el protocolo primero por el cual te vas a comunicar. Eso sí o sí, de alguna forma tenés que cerciorar, digamos, que estás hablando del mismo, ¿sí? Pero en todo caso el servicio puede ser SOAP o puede ser una API, ¿sí? Ahora, cuando vos hablas de una API, sí estás hablando de un servicio, eso sí. De tipo REST, no SOAP. Sí, pero entonces, a ver, no comprendí la pregunta, ¿verdad? No, mi consulta era si decir API y decir servicio web o web service es lo mismo. No, no es lo mismo. No es justamente por este caso, que te puedes estar refiriendo a cualquiera de los dos. Si vos decís API, ya lo estás definiendo. O sea, te estás refiriendo a un API REST, ¿sí? Ah, ok. Ahora, si decís servicio web, yo puedo entender que sé a lo que te estás refiriendo, pero en ese caso no sé por qué protocolo te vas a comunicar. Si vos me decís, bueno, hay un servicio web, ok, yo sé que hay un servicio que me va a permitir comunicarme con otra aplicación, ¿no? O con una aplicación, ¿sí? Que está disponible en la nube para que yo pueda consumirla y ejecutar diferentes funciones, ¿sí? Ahora, lo que no sé es cómo me voy a comunicar. Si vos me decís es una API, yo ya sé cómo me estaría comunicando, ¿sí? Me estaría comunicando por JSON. Ahora, si vos me decís es un servicio web y funciona por SOAP, comunicando por XML, ¿sí? Y por el protocolo SOAP. ¿Está bien? Entendí. Perfecto, gracias. Sí. ¿Alguien ¿Les quedó claro a más? todos? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Está claro? Más o menos, ¿vamos? Yo tengo una duda más. Tengo una duda más. Sí. Se mencionó que el servicio SOAP es más seguro, pero vimos la seguridad de las API REST que se trata de un token. La seguridad de SOAP, ¿por dónde viene? La seguridad de eso, vos tenés en realidad, eso depende de cuando te pones a desarrollar el servicio, ¿sí? Pero, por ejemplo, mira, yo acá estoy entrando por un nombre de usuario y una password que es verificada por el web service, ¿sí? Si yo esto lo coloco, bueno, ahora no sé si estoy conectado a VPN, porque para conseguir esto necesito una VPN, así estoy conectado. Si yo esto lo cambio, ya esto me tendría, ves, ahí me da un error, ¿sí? Me devuelve un error. En este caso puede estar abierto también, ¿sí? Pero sí, el módulo que utiliza es el WS Security, que utilizan, digamos, todos los servicios SOAP, ¿sí? Eso se define como te mencionaba anteriormente, cuando vos desarrollas el web service, ¿sí? Si va a requerir de ser securitizado o no. ¿Sí? Okay. Para las API REST, por ejemplo, puedes definir diferentes formas de asegurarlos. De distintos módulos, digamos, formas de encriptación, de autenticación, puedes usar tokens, puedes usar JW tokens, puedes usar solamente un usuario y contraseña, ¿sí? Desde acá, la autenticación. ¿Sí? Y si se apaga, profesor, si se apaga JavaScript en el navegador, ¿no se rompe todo con eso? Si se apaga JavaScript, en realidad esto es de forma interna. Vos lo que me decís es si yo estando desde el navegador deshabilito, ¿no? Sí, exacto.
Bueno, lo que van a haber, sí, seguramente no te funcione porque van a haber un montón de funciones hechas en JavaScript que van a hacer la solicitud por medio de Ajax. Y eso no te lo va a reconocer. Lo más probable es que utilices una librería de JavaScript justamente para hacer esas peticiones. Y estas peticiones no te van a funcionar. Para A eso mí- usa el Node JS, que lo hace independiente del navegador. ¿Cómo no entendí? No. Repetí Para qué evitar quieres. eso, se usa el Node JS, que funciona JavaScript independiente del navegador. Sí, pero ese igual necesitas el servidor que esté escrito en Node. Bueno, también la aplicación puede estar escrita en Node, pero sí o sí eso va con una conexión con el servidor. ¿Sí? Perdón, profesor, pero no tiene, en realidad no tiene. No te escuché. ¿Quién pregunta? Marcelo, Marcelo. ¿Me podés repetir? que JavaScript y o sea, lo que estás consumiendo ahí es un JSON, Sí. ¿no? Y no tiene, o sea, con JavaScript no es lo mismo. No, lo que yo le estaba diciendo es que esta llamada la estoy haciendo manual, ¿sí? Yo estoy ingresando el JSON manual, estoy haciendo la petición por medio de un programa, ¿sí? Eso dentro de una aplicación, vos lo más probable es que utilices un script hecho en JavaScript para poder hacer la petición por medio de Ajax, ¿sí? Entonces ahí esa petición, digamos, no la va a hacer manual, la va a hacer la aplicación automáticamente, ¿sí? Va a peticionar al servidor. Sí, Claro, pero por lo que decía el compañero de que si se desactiva JavaScript rompía algo. En realidad, por lo que yo tengo entendido de lo que es el JSON es un texto plano lo que estás consumiendo. No debería Claro. romper a nivel, o sea, rompería porque estás interactuando con JSON por JavaScript para mostrarlo, no porque realmente pero requiere por su lectura. imagínate lo siguiente, para hacer esa llamada, para hacer si usas Ajax, vas a necesitar usar JavaScript seguramente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo desactivo el JavaScript, entonces esas peticiones que están escritas en JavaScript van a dejar de ejecutarse. Yo voy a presionar un botón y no va a funcionar. Más allá de que el mensaje se termine enviando de JSON, La el- construcción. Claro, el evento que dispara el botón va a terminar en JavaScript. Entonces ese evento no se va a capturar, ese botón no va a funcionar, por lo tanto el JSON no se va a enviar y tampoco se va a construir. ¿Se entiende? Ok, sí. Eso es lo que te mencioné. Ahora, ¿qué pasa? Pueden haber peticiones que son del lado del servidor, ¿sí? Que están hechos según el lenguaje que esté desarrollada la aplicación del servidor, ¿sí? Esas peticiones, bueno, por más que vos tengas JavaScript habilitado o no dentro del navegador, funcionan del lado del servidor. Por lo tanto, cuando vos te llegan, digamos, en el navegador, cuando se te construye la pantalla, eso ya fue peticionado, ya, digamos, ya está como resuelto del lado del servidor. A vos te llega el resultado, ¿sí? En ese caso es indistinto. Digamos, el servicio se va a poder consumir, sea el SOAP, una API, lo que fuese, se va al lado del servidor y cuando a mí me aparezca la pantalla en el navegador, yo ya voy a tener la respuesta. No la voy a disparar yo, sino que la dispara el servidor, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Acá, ya de vuelta. Una pregunta un poco más básica. El SDL del servicio web tipo SOAP, ¿cómo se le provee al cliente? ¿Eso es lo que está online también a través de una URL o una URI? O Eso está online pueden haber dos formas. En este caso, por ejemplo, yo estoy accediendo por medio de ¿qué tenía por acá? Por medio de un archivo. Si vos te fijas acá dice cuál es el archivo. No, perdón. No es este. No es esta la ubicación, pero no importa. Yo tengo un archivo, el WSDL, ¿sí? Lo estoy levantando
desde acá, pero también puede estar publicado, ¿sí? O sea, yo puedo acceder a la definición de ese web service por medio de una URI, ¿sí? O sea, lo mismo, voy a obtener lo mismo, la misma definición, pero va a estar de forma online, ¿sí? Ok. Se le puede poner al cliente, mira, en esta URI, entonces el WSD en este SOAP o servicio web. Exacto, sí. Claro, es que sí, es que comúnmente siempre imagínate cuando te pasan un web service que tengas que desarrollar, seguramente te pasan el WSL, ya sea por medio de una URL o por medio de un archivo, ¿sí? Adjunto. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más? Creo que quedó claro. Muy Bueno, creo que bueno, es un lineamiento más de opciones para que ustedes comiencen a pensar con qué herramienta vamos a trabajar el proceso. Nos queda todo este mes para que lo pensemos y bueno, después cuando nos sentemos a trabajar por grupo, ahí ustedes nos dirán desde qué lugar quieren abordar la propuesta para poder trabajar con todos ustedes. Así que bueno, los grupos que ya están avanzados, digamos, quedan para definir algunas cosas que estamos viendo con cada equipo. Los grupos que todavía no tengan definido la propuesta, les pido por favor que avancemos durante el mes de junio. Y el resto, terminaremos el cuatrimestre dándole algunas clases más para orientarlos. Y los que tengan definido, digamos, la herramienta, ya comiencen a trabajar. Lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar viendo algún avance en algún módulo y documentarlo. Por sobre todas las cosas, documenten todas las acciones o eventos que van produciendo en la interacción entre ustedes. Pero eso también tiene que estar documentado como la trazabilidad de la propuesta. Eso también lo vamos a trabajar. Así que bueno, con esto, ¿alguna consulta? Sí, profe Leandro. ¿Qué tal? Nosotros enviamos por correo unos lineamientos generales del trabajo de práctica profesional, pero no recibimos feedback todavía. No sé si es que no, todavía no, porque estamos con las herramientas. O sea, cuando ustedes trabajemos con cada equipo, como ya comenzamos a trabajar con algunos, tiene la herramienta de desarrollo, ¿no? Ahí comenzaremos a trabajar por grupo y bueno, ahí comenzaremos a interactuar, digamos, con los documentos, que de hecho con algunos equipos ya lo estamos trabajando. Algunos tienen un esquema básico de una propuesta en un esquema no documentado, hay que documentarlo, hay que hacer todo el modelo funcional, el diagrama de entidad de relación, o sea, toda la documentación respaldatoria previa al desarrollo. Si no sabemos, digamos, el objetivo o sus objetivos que tengan y cuál es la pretensión de la aplicación que ustedes quieren desarrollar, para entender qué es lo que quieren hacer y entender ustedes también qué quieren hacer, porque algunos proyectos son más documentos ambiciosos como y se van a extender en el tiempo y no van a poder llegar. Tratemos de lograr lo posible dentro de los que tenemos todavía un cuatrimestre por delante. Así que espera que termino. Sí. Leandro, más quedó claro para no superponer preguntas y respuestas. Sí, en realidad nosotros enviamos justamente lo que es el alcance para ver si, para validarlo, para entender si estamos en algo realizable o fuera de bueno, que no es realizable. Déjame que lo reveo, son varios equipos, lo reveo y te contesto, así ustedes pueden comenzar a trabajar ya con alguna herramienta. Claro, gracias. Sí, Cristian. Profe, disculpe, le hago una consulta. ¿Cómo sería la documentación de un módulo de login, por ejemplo? ¿Cómo quedaría documentado eso, el testing? El testing le voy a mandar formatos de reporte de testing para que ustedes tengan el formato con el cual nosotros trabajamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguna consulta más? Abamonte te veo el lunes, Trota la veo el lunes,
Sánchez la veo el lunes, y algunos equipos los veo de acá al lunes. Así que bueno, al resto les deseo buen fin de semana, cuídense mucho y nos estamos viendo la clase que viene y seguimos compartiendo actividad o correo, vía o por la plataforma. Abrazo grande a todos y buen fin de semana y a cuidarse mucho. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao. Chao, buen fin de, profe. Chao, gracias, buen fin de ustedes. Chao. Chao, chao, suerte. Chao. Chao. Suerte, cuídense mucho, si van a salir, cuídense mucho. Vamos a guardar así, charlo con vos un rato y definimos la estrategia de... Chao, chicos.